En la cena de Navidad, mi padre desempleado me llamó carga y me echó de la casa familiar que yo mantenía con mi sueldo. Días después intentó venderla, junto con mis cosas y el reloj de bolsillo que le regalé. Pero cuando el abogado revisó los documentos de la propiedad, descubrió algo que lo dejó sin palabras. El día que mi padre me llamó carga frente a toda la familia, entendí que para él yo valía menos que la silla en la que estaba sentado, pero no sabía que yo guardaba un secreto capaz de derrumbarle el mundo. La casa que él intentaba vender ni siquiera estaba a su nombre. Tenía la boca llena de pavor cuando dejó el tenedor, me miró con ese desprecio que solo alguien amargado puede perfeccionar y dijo, no haces nada por esta familia. Ya no puedes vivir aquí. Sentí como todo mi cuerpo se me helaba. Yo pagaba la luz, el agua, la hipoteca atrasada, hasta la comida que él estaba masticando. Y aún así, delante de mamá, de mi hermana Lily y de mis primos, me echó como si fuera un invitado molesto que llegó sin avisar. Nadie dijo nada, solo el ruido del cubierto cayendo sobre el plato llenó el silencio que él había abierto como una herida. No discutí. No lloré. Solo me levanté de la mesa con la garganta seca y la vista clavada en el reloj de bolsillo que yo mismo le había regalado hacía un año, grabado con las palabras gracias por enseñarme a no rendirme. Lo había comprado con mi primer salario decente. Ahora, encima del aparador, me parecía una broma cruel. Subí las escaleras, recogí mi ropa, mi portátil, mis cuadernos de trabajo. Miré la casa una última vez, los cuadros torcidos, las plantas que yo regaba, el router que yo pagaba. Antes de irme, eliminé mi nombre de cada servicio, electricidad, agua, gas, internet. En cuanto salí y cerré la puerta, el pasillo quedó oscuro. Literalmente, oscuro. 3 días después, mi móvil explotó en llamadas perdidas. Mi madre llorando en mensajes de voz, mi padre gritando detrás. Lily me escribió, cortaron todo. No hay luz. Papá dice que vuelvas a arreglarlo. No contesté. Me quedé en el sofá de mi amigo Jake, abrazando una manta vieja, tratando de entender cómo una familia podía romperse tan rápido y tan feo. Intenté dormir, pero la idea de que todavía, de alguna forma, me necesitaban más de lo que admitían se me clavó en el pecho como una espina. Si te gustan las historias de herencias, dinero y secretos familiares, dale like a este video y suscríbete al canal ahora mismo. Así YouTube no te ocultará las próximas historias de las que es imposible callar. Una semana después, Lily volvió a escribir, papá quiere vender la casa. Al principio me dio igual, hasta que añadió, también está vendiendo tus cosas. Mi televisor. Mi ordenador. E incluso el reloj de bolsillo. Ese detalle me quemó por dentro. Era más que un objeto, era el símbolo de un agradecimiento que nunca debí entregar. Cuando llegué a la casa lo vi negociando con un comprador en la entrada, mostrando mis cosas como si fueran trastos sin valor. Le pregunté si se había vuelto loco. Él sonrió con una calma espantosa y dijo, si las quieres, cómpralas. Apreté los puños. Quise gritarle todo lo que me había guardado durante años, pero no hacía falta. No sabía que lo que estaba a punto de hacer yo, y lo que descubriría el abogado después, iba a voltearle el mundo entero. Porque la casa que él trataba de vender a espaldas de todos tenía una historia legal que él jamás imaginó. Y cuando saliera a la luz, su silencio valdría más que cualquier grito. Y yo estaba dispuesto a escucharlo caer. Tenía 27 años y trabajaba como técnico de soporte en una empresa de informática en el centro de la ciudad. No ganaba una fortuna, pero era suficiente para mantenerme y para mantener la casa donde vivían mis padres y mi hermana. Cada mañana salía a las 7:10, con un café en una mano y la mochila en la otra, y volvía a las 6 o 7 de la tarde, directo a abrir el portátil para hacer trabajos extras que me ayudaran a pagar las facturas atrasadas. Mi padre llevaba casi 4 años sin empleo estable. Al principio buscaba trabajo, después dejó de intentarlo. Pasaba las mañanas en el sofá viendo partidos repetidos, diciendo que en su época no había que mendigar empleo. Mi madre trabajaba limpiando casas 2 veces por semana, pero ese dinero era para comida básica y transporte. Yo era, literalmente, el motor silencioso de esa casa.
Mi rutina era casi mecánica: llegar, quitarme los zapatos, revisar los recibos que entraban por correo, poner la lavadora si estaba llena, preparar algo simple para cenar porque nadie más lo hacía. Mi madre me lo agradecía en voz baja, pero lo hacía mirando de reojo a mi padre, como si no tuviera permitido celebrarme. Mi hermana Lily, de 19 años, estudiaba y trabajaba algunas horas en una cafetería. Era la única que veía todo sin máscaras. A veces me dejaba notas encima de la mesa: gracias por la comida de ayer o limpié el baño, hoy te toca descansar. Pero aún así, la carga principal caía sobre mí. Con el tiempo, mi padre empezó a resentirse de mi estabilidad. Si me veía llegar con una nueva mochila o ropa del súper, hacía comentarios pasivo-agresivos: ah, mira, el señorito que se cree dueño de la casa. O también, si pagas tanto, deberías limpiar más. Lo decía sin levantar la vista de la televisión, como quien arroja piedras sin mirar el impacto. Yo tragaba saliva, respiraba hondo y seguía. Nunca fui de los que pelean, aprendí a resolver problemas haciendo, no discutiendo. Y él lo sabía, y se aprovechaba de ese silencio. La cosa empeoró cuando empecé a ganar un poco más con trabajos freelance. Un día llegó una factura grande de la hipoteca atrasada. Yo sabía que si no la pagaba, perderíamos la casa. Le pregunté a papá si podía aportar aunque fuera una parte. Su respuesta fue un bufido y un: yo ya trabajé demasiado en mi vida, ahora te toca a ti. Ni siquiera intentó disimular. Yo pagué los 730 euros sin decir palabra, pero por dentro algo se me quebró. No era el dinero, era la obligación emocional, el chantaje, la idea de que yo existía para cubrir los huecos que él dejaba a propósito. Con el tiempo, la casa dejó de sentirse como hogar. El ambiente era una mezcla de silencio tenso y órdenes disfrazadas de favores. Si llegaba tarde por trabajo, mi padre decía cosas como: mira, ya ni perteneces a esta familia. Si no quería prestarle dinero a Lily para compras innecesarias, él saltaba: eres un tacaño. Con razón nadie te aguanta. Todo eso mientras yo seguía pagando internet, luz, agua, gas, comida. Era absurdo: yo sostenía la casa, pero ellos se comportaban como si yo fuera un huésped incómodo. El punto crítico llegó 2 meses antes de Navidad. Mi empresa me pidió trabajar unos fines de semana extra y me ofrecieron un pequeño bono. Yo acepté. Salía temprano, volvía tarde, agotado. Una noche escuché a mis padres hablar en la cocina, creyendo que yo dormía. Mi madre decía: déjalo en paz, está cansado. Y mi padre respondió: cansado, cansado estoy yo de tenerlo aquí viviendo como si fuera un rey. A ver si un día aprende a ser humilde. Sentí cómo me ardían los ojos. Nunca me creí un rey, pero en esa casa me trataban como si fuera un intruso. Ese comentario, que para él fue solo una frase lanzada al aire, me acompañó semanas. Y lo peor es que crecí intentando agradarle, intentando que algún día reconociera algo bueno en mí. Nunca pasó. Y cuando llegó la cena de Navidad, entendí que había esperado demasiado. Su humillación pública no fue un accidente, era la culminación de un desprecio que llevaba años cocinándose. Después de aquella noche, mientras empacaba con manos temblorosas, pensé que lo peor ya había pasado. Pero no sabía que la verdadera tormenta apenas empezaba. Porque en cuanto yo desaparecí de la ecuación, empezó a salir la verdad a la luz: mis padres no solo dependían de mí económicamente, dependían de mi nombre. Y cuando intentaron vender la casa sin mí, la realidad legal los golpeó más fuerte que cualquier insulto que me hubieran lanzado. Yo aún no sabía qué se escondería en esos papeles, pero algo me decía que mi padre estaba a punto de descubrir que, por primera vez en su vida, no tenía el control de nada. Y ese temor suyo fue el inicio del desastre. El día que recibí la llamada de Lily diciendo que papá estaba vendiendo mis cosas, no pensé. Ni planeé. Solo agarré las llaves del coche, me puse la chaqueta a medio cerrar y conduje con el corazón golpeándome las costillas. Era la casa donde había vivido media vida, pero en ese momento era como dirigirme a un lugar hostil, un terreno que ya no me pertenecía. Cuando aparqué frente al portal, vi a mi padre apoyado en el marco de la puerta,
hablando con un hombre robusto que sostenía una carpeta y llevaba un metro colgando del pantalón. Parecía un tasador. Mi televisor estaba apoyado en una mesa improvisada, como si fuera un objeto abandonado en un mercadillo. Mi estómago se revolvió. Caminé hacia él sin saludar. ¿Qué estás haciendo? Le solté con la voz más firme que pude. Él me dedicó la sonrisa más fría que le he visto. Ah, mira quién volvió. Se cruzó de brazos. Estoy arreglando cosas. La casa no se paga sola. Yo la pagaba. Ya no vives aquí, respondió sin pestañear. Por lo tanto, tengo derecho a disponer de lo que hay dentro. El comprador miraba incómodo, como si presenciara un accidente lento. Señor, intentó intervenir. Esto está todo claro, ¿no? Sí, sí, dijo mi padre. Todo esto me pertenece. Sentí un latigazo en el pecho. Ese televisor es mío, dije señalando. Lo dejaste aquí, respondió él. Y lo que queda en esta casa es de la casa. ¿Y el reloj? Pregunté apretando los dientes. ¿También vas a vender eso? Lo que no sirve, se vende, dijo, con la voz llena de veneno. El comprador levantó una ceja. ¿Un reloj antiguo? ¿Dónde está? Arriba, en la repisa, respondió mi padre. Lo subo ahora mismo. En ese momento no reconocí mi propia voz. No te atrevas. Mi padre se detuvo en seco en el primer escalón. Giró lentamente la cabeza hacia mí, como si yo fuera un mosquito que acababa de picarle. Tú decidiste irte, dijo. Y cuando alguien se va, renuncia a lo que deja. Si lo quieres, se encogió de hombros, cómpralo. Ese cómpralo fue la chispa que incendió todo. Sentí un calor subirme por el cuello. No era solo por mis cosas. Era por años de silencios, de humillaciones, de cargar a una familia entera mientras él me veía como un estorbo. Saqué el móvil. Voy a llamar al abogado, dije. Él se rió. Una risa corta, seca, que siempre usó para despreciarme. ¿Qué abogado? Si no tienes ni para pagarte una cama decente. No necesito pagarlo, respondí. La casa ya está pagada. O bueno, casi. El comprador frunció el ceño. Perdón, ¿la casa está a su nombre o al suyo? A mi nombre, dijo mi padre con firmeza. Yo lo miré fijamente. Qué curioso, solté, porque la hipoteca está a nombre de mamá y mío. No tuyo. El comprador abrió más la carpeta. ¿Puedo ver los documentos de propiedad? No hace falta, dijo mi padre, levantando la voz como cuando quería cortar una discusión. Si hace falta, insistió el comprador. Mi padre entró en la casa a buscar los papeles, murmurando insultos. Yo me quedé fuera, respirando hondo, tratando de no romper a temblar. Lidia apareció desde la ventana del segundo piso, con los ojos hinchados. Te dije que no quería que pasaras por esto, susurró. No pasa nada, le respondí. Ya se acabó. Papá regresó con una carpeta desordenada. El comprador extendió la mano para revisar, pero antes de que él pasara página por página, una figura salió de la nada, mamá. Tenía el cabello recogido con prisa y el rostro desencajado. ¿Qué está pasando aquí? Preguntó, mirando la escena como si no entendiera nada. Tu hijo, dijo papá, señalándome con desprecio, está intentando impedir que vendamos la casa. La casa no se vende sin mi firma, respondió mamá con un tono que nunca le había escuchado. El comprador la miró. ¿Usted es la cotitular? Sí, dijo ella. Y no he firmado nada. Papá se dio la vuelta con brusquedad. Tu firma no hace falta. Mamá, temblando, lanzó la frase que lo partió en dos. Hace falta más que la tuya. Porque la casa se compró con el dinero de mi madre. No con el tuyo. Yo me quedé helado. El comprador también. Papá tragó saliva. Mamá respiró hondo y añadió, y el 50% restante lo pagó nuestro hijo. Con sus transferencias. Con su nombre en la hipoteca. Tú no figuras en ningún documento.
El comprador cerró la carpeta muy despacio. Entonces, señor, miró a mi padre, usted no puede vender nada. Ni la casa. Ni las pertenencias de su hijo. Legalmente, no tiene autoridad. Mi padre abrió la boca como si buscara aire. Eso no puede ser, es exactamente así, dijo el comprador, dando un paso atrás. No puedo seguir con esto. Y se marchó. Mi padre lo vio alejarse como si su vida se fuera con él. Yo intenté entrar para recoger mis cosas, pero él me bloqueó el paso, con los ojos llenos de rabia y miedo. Tú nos arruinaste, susurró. No, le dije. Tú te arruinaste solo. Entonces ocurrió lo que no esperaba, papá levantó la mano como si fuera a golpearme. No llegó a tocarme. Mamá lo agarró del brazo antes de que lo hiciera. Basta, Alfonso, dijo ella. No reconocerlo no te hace menos culpable. Esta casa ya no te pertenece. Él se soltó bruscamente, con el pecho agitado. Me las vas a pagar, me escupió. Yo no respondí. Solo lo miré a los ojos y supe que algo había terminado para siempre. Y aunque no lo sabía aún, lo peor estaba por llegar, porque cuando el abogado revisó la escritura completa, encontró un detalle oculto que convertiría ese enfrentamiento en algo mucho más profundo, y mucho más devastador para él. Esa noche volví al sofá de Jake, con la chaqueta aún oliendo al polvo de la casa y a la frustración de haber visto a mi padre desmoronarse sin aceptar una sola verdad. No dormí. Me quedé tumbado mirando el techo, repasando la escena una y otra vez, el comprador marchándose, mamá diciendo que la casa no le pertenecía, el temblor en el ojo izquierdo de mi padre cuando escuchó por primera vez que no tenía derecho a nada. A las 7 de la mañana mi móvil vibró. Era un mensaje de mamá, puedes venir cuando quieras. Hay cosas que debemos hablar. Esa frase, viniendo de ella, ya era un terremoto. Al llegar, la casa parecía más pequeña, más vacía. Mamá estaba sentada en la mesa del comedor con un sobre manila abierto. Tenía ojeras profundas y los dedos entrelazados, como si se sujetara a sí misma para no caer. Tu padre se fue anoche, dijo sin rodeos. Cogió 2 camisas y su chaqueta vieja. No sé a dónde. No supe qué decir. Había deseado distancia, no un colapso total. Mamá, lo siento. No, respondió ella con un hilo de voz. No vuelvas a disculparte por cosas que no son tuyas. Me señaló una silla. Me senté. Abrió el sobre y sacó la escritura original de la casa, amarillenta por los años. Llamé al abogado esta mañana, dijo. Quería confirmar lo que dijiste ayer. Su respiración tembló. Y descubrimos algo más. Empujó los papeles hacia mí. Entre ellos había un contrato que no recordaba haber visto. Era una cesión parcial de derechos firmada por mi abuela hacía 20 años. En ese documento figuraba claramente que, si mi madre faltaba, yo sería el titular único de la propiedad. Mi padre jamás había sido considerado heredero. Ni cotitular. Ni representante. Nada. Era como si legalmente nunca hubiera existido en esa casa. Me quedé en silencio, leyendo mi nombre una y otra vez. ¿Papá sabía esto? A medias, respondió mamá. Sabía que la casa no estaba a su nombre. Pero no sabía, esto. No sabía que tú eras el heredero directo. Ese detalle, esa línea que lo borraba por completo, era el puñal que él nunca habría podido soportar. Ya no era solo un hombre sin empleo, era un hombre sin poder. Y había vivido toda su vida creyendo que el apellido, el rol, la autoridad, venían de él. Lily bajó las escaleras en ese momento, con la sudadera arrugada y los ojos rojos. Anoche se volvió loco, susurró. Dijo que todos lo traicionamos. Que tú lo planeaste. Yo. Pregunté, incrédulo. Sí. Que llevas años esperando este momento para humillarlo. Me dolió. No por el insulto, sino porque por un instante pensé que él realmente lo creía. Que su mente había creado una versión de mí que nunca existió, un enemigo imaginario que justificara todas sus frustraciones.
Pasé la mañana ayudando a mamá a ordenar papeles. Ella hablaba poco, cada tanto se quedaba mirando la pared, como si intentara descifrar qué parte de su vida había sido real. Desde la cocina, escuché cómo expiraba hondo, con ese sonido que uno hace cuando intenta sostenerse. Esa tarde fui por mis cosas. Subí a mi habitación, abrí el armario y encontré la repisa vacía. El reloj ya no estaba. Sentí un hueco extraño en el pecho, una mezcla entre rabia y luto. Pregunté a Lily. Lo escondió, dijo ella. Está en el garaje. Bajé y ahí estaba, dentro de una caja sucia, envuelto en una prenda vieja. Lo tomé con cuidado. El metal estaba frío, más pesado que antes. Le pasé el dedo por la inscripción. Gracias por enseñarme a no rendirme. Me mordí el labio. Qué ironía, susurré. Por la noche hablé con el abogado. Esta situación puede resolverse limpiamente, me dijo, siempre que él no intente forzar la venta o reclamar derechos que no tiene. Ya lo hizo, respondí. Entonces tendrás que protegerte. Y proteger a tu madre. A partir de ese día, mi vida quedó dividida en dos rutinas paralelas. En una, seguía trabajando, pagando mi pequeño alquiler, volviendo a un espacio que olía a independencia, café barato y cables de ordenador. En la otra, intentaba sostener a mamá y a Lily, que ahora vivían en una casa silenciosa, casi hueca, donde faltaba la figura que las había oprimido tantos años, pero cuya ausencia también pesaba como si fuera una sombra viva. Los primeros días después del quiebre mi padre no llamó. Luego sí. Llamó con furia, con amenazas, con insultos. Yo no respondí. Mamá cambió la cerradura. Lily bloqueó su número. Y aún así, él encontraba la forma de hacerse presente, mensajes desde números desconocidos, notas dejadas en el buzón, frases como todos me deben algo o sin mí no existiríais. No eran palabras. Eran intentos desesperados de seguir siendo el centro del mundo. Mientras tanto, yo reconstruía un tipo de rutina que nunca había tenido, la de un adulto sin cadenas. Aprendí a cocinar para uno, a lavar a mis horas, a tomar un café sin sentir que le debía algo a alguien. Algunas noches me sentaba en el sillón con el reloj de bolsillo en la mano, preguntándome si debía guardarlo o tirarlo, si era un recuerdo o una herida. Nunca decidí del todo. Pero lo que sí decidí fue esto, no permitir que él volviera a usar mi nombre para arrastrarme. Así que el abogado me pidió revisar una última cosa. Voy a verificar si hay deudas asociadas, dijo por teléfono. No sería raro que él hubiera estado usando documentos de la casa para pedir adelantos o créditos menores. ¿Usando qué? Pregunté. Hubo un silencio pequeño, incómodo. Te aviso en cuanto revise todo. Hay un documento que no me cuadra. Uno que parece, añadido después. Esa frase me dejó helado. Los días siguientes se me hicieron largos. Mamá estaba más tranquila, pero caminaba como si pisara cristales. Lily hablaba poco. Yo me concentraba en trabajar, pero una preocupación sorda me acompañaba, ese documento añadido después. Ese papel extraño escondido en la escritura. Hasta que una tarde sonó mi móvil. Era el abogado. Lo encontré, dijo con voz baja. ¿El qué? Hay algo en la escritura. Un detalle que cambia todo. Algo que tu padre intentó ocultar. Algo que, si te soy sincero, no entiendo cómo nadie lo vio antes. Se me aceleró el corazón. ¿Qué significa eso? Significa que tu padre no solo no podía vender la casa. Significa que, legalmente, él no debería haber vivido allí desde hace años. Me quedé sin aliento. ¿Cómo que no debería? Hay una cláusula, respondió él. Una condición que tu abuela agregó. Tu padre aceptó algo, y lo violó. Y ahora esa cláusula acaba de activarse. Y tú eres el afectado principal. Sentí como el reloj frío en mi bolsillo me pesaba como un ancla. Algo grande estaba a punto de revelarse. Y yo no tenía idea de cuánto iba a cambiar mi vida, y la de él. La verdad final estaba a un paso. Y no había forma de escapar de ella.
El abogado me citó en su despacho aquella misma tarde. Fui con el corazón acelerado, sintiendo cada latido como un paso hacia algo que llevaba años oculto bajo mi propia casa. Cuando entré, él tenía la escritura abierta sobre la mesa, señalando una página con el dedo índice. No habló de inmediato, respiró hondo, como quien sabe que está a punto de soltar una verdad que pesará sobre el aire. Esto que voy a decirte, empezó, no es común. Ni fácil. Me senté. No dije nada. Tu abuela, continuó, incluyó una cláusula especial, una que casi nadie usa, prohibición de usufructo a terceros por causa de conducta perjudicial al núcleo familiar. Fruncí el ceño. ¿Qué significa eso? Él entrelazó las manos. Que tu padre solo podía vivir en la casa mientras cumpliera una condición, no generar carga económica ni emocional que pusiera en riesgo a los demás habitantes. Si lo hacía, perdía el derecho automáticamente. Me quedé inmóvil. ¿Y desde cuándo está violando esa condición? Desde el día en que dejó de trabajar y pasó la responsabilidad completa a tu madre y a ti, respondió sin rodeos. Legalmente, desde hace más de 3 años no tenía derecho de residencia. Miré un punto fijo en la pared. Una mezcla de alivio, rabia y tristeza me atravesó como un rayo. Era un peso que no sabía que llevaba hasta que dejó de estar encima. El abogado deslizó otro documento hacia mí. Hay más. Tu abuela registró una carta notarial con tus datos como heredero principal. Dejó constancia de que la casa no era un regalo para tu madre, sino un refugio para su familia en caso de que tu padre repitiera los patrones abusivos de su propio padre. Ella lo vio venir antes que nadie. Mi garganta se cerró. No supe si llorar o agradecer. Y tú, continuó él con voz firme, eres el único titular legítimo ahora mismo. Tu madre queda protegida automáticamente, pero tu padre, no. Salí del despacho con una sensación extraña, una mezcla de vértigo y claridad. Como si, de pronto, alguien hubiera encendido una luz que llevaba toda la vida apagada. Esa noche fui a ver a mamá. Estaba sentada en la mesa con Lily, cenando algo simple. Les conté todo. Mamá se cubrió la boca con la mano y cerró los ojos. Tu abuela siempre decía que uno debe dejar puertas abiertas, pero también saber cuándo cerrarlas, susurró. Ya entiendo a qué se refería. Lily se levantó para abrazarme. No tienes idea de lo valiente que has sido. No sé si valiente, respondí. Solo, agotado. Pasaron unos días antes de que papá reapareciera. Una tarde, golpeó la puerta con desesperación. La madera vibraba con cada impacto. Abraham. Esta es mi casa. Quiero mis cosas. Yo estaba allí, ayudando a mamá a ordenar. Abrí la puerta solo lo justo para verlo. Su rostro estaba hundido, envejecido, como si en una semana hubiera perdido años de vida. Tenemos que hablar, dijo entre dientes. No hay nada que hablar, respondí. Legalmente, no puedes volver. ¿Legalmente? ¿Ahora eres abogado? No necesito serlo. Solo leí lo que tú nunca quisiste leer. Me lanzó una mirada cargada de una mezcla dolorosa de rencor y miedo. ¿Quieres verme en la calle? Quiero que entiendas la verdad, dije, con una calma que me sorprendió. Yo no te eché. Te echaste solo. Durante años. Hubo un silencio que pesó como un ladrillo. Solo vine por el reloj, dijo al final. Saqué el reloj del bolsillo. Lo sostuve unos segundos. El metal estaba tibio por mis manos. Lo extendí hacia él, pero cuando estaba a punto de entregarlo, tuve un impulso inesperado. No, dije retirando la mano. ¿Qué haces? ¿Lo compraste para mí? Sí. Cuando yo todavía creía que tú me enseñabas algo. Lo guardé en mi chaqueta. Él abrió los ojos con rabia. No tienes derecho. Tengo más derecho del que crees, respondí. Y aunque lo tuviera, este reloj ya no significa lo mismo. Ni para ti ni para mí. Mi padre dio un paso atrás. Su pecho subía y bajaba rápido. Algún día te arrepentirás. No, dije, cerrando despacio la puerta.
Hoy por fin dejo de hacerlo. Ese fue el final. No hubo gritos. No hubo reconciliación. Solo una puerta que se cerró sin volver a abrirse. Con el tiempo, mamá recuperó algo de sí misma. Empezó a trabajar más horas y a tomar decisiones sin miedo a que él la juzgara. Lily entró a la universidad y yo volví a mi vida, a mi pequeño piso, a mi rutina tranquila. Las noches ya no olían a tensión ni a vasos chocando en la mesa. Solo a paz. Un mes después, me compré un reloj de bolsillo nuevo. No idéntico, pero parecido. En el interior mandé grabar una frase sencilla, para recordar quién no debo volver a ser. Cada día que lo veo sobre la mesilla, siento que cierro un capítulo que durante años pensé que nunca tendría final. No un final perfecto, pero sí un final mío. Y a veces, cuando camino hacia el trabajo por la mañana, me sorprendo respirando hondo y sonriendo un poco. No por victoria. Por libertad. Suscríbete al canal para recibir cada día nuevas historias de Reddit antes que nadie.